hay términos que muchas veces no tenemos un conocimiento adecuado y es lo que se busca evidentemente con estas cápsulas Economía en palabras simples. Nos acompaña Víctor Hernández, académico y economista acá en la Universidad de Concepción. Profe, un gusto que nos acompañe en la Comida del Contenido. ¿Qué tal, Constanza? Muchas gracias, encantado de estar aquí. Cuéntenos un poquito respecto a este trabajo junto a la FACEA de acercar estos términos también a la ciudadanía, estas cápsulas que ya vamos a ir a ver una más adelante. Ok. Mira, se trata de lo siguiente. Nosotros como Facultad de Economía nos hicimos un poco eco de algunas preocupaciones que tiene la gente y básicamente porque muchas veces se escuchan cosas como la inflación, que el precio del dólar, etcétera. Y esto entonces nos llevó a conversar con el canal para efectos de poner al aire un pequeño programa con estas cápsulas económicas que tienen dos objetivos. Primero, tener un carácter educativo. Y segundo, llegar principalmente a aquellas personas que no sabiendo economía, sí se ven afectados por los problemas económicos. Sí. ¿No? Y eso más o menos se trata. Porque es típico, porque te pongo un ejemplo, y perdóname que me extienda algunos segundos. Es típico cuando la dueña de casa va al supermercado y se encuentra con que el precio de los fideos subieron un 10%, el aceite un 30%, el azúcar en 15%, y en la noche llega a su casa junto con su esposo y ve la televisión y se encuentran con que el IPC fue un 0,2%. Y la dueña de casa dice, es que no entiendo qué pasa, ¿no? Bueno, y se trata de explicarle por qué, a qué se debe, ¿no? Y eso efectivamente es lo que hemos hecho en algunas ya de las cápsulas que van a salir pronto, digamos, al aire, ¿no? Sí, es importante esto porque, como indica, la economía nos afecta a todas y a todos. Y más allá que tengamos o no los estudios en torno a esto, necesitamos, esto es un tipo de divulgación científica, claramente lo que han hecho también desde la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, son 65 años ya. 65. Cuéntenos un poquito respecto también a esos desafíos en torno de poner estas temáticas en la gente común y corriente, porque sabemos que hemos ido adoptando ciertos términos, quizás un poquito en lo legal, con todo el proceso constituyente, pero lo económico que ha estado ahí siempre en la palestra, no hay mucha divulgación científica en torno a eso. No, lo que pasa, a ver, dos cosas. Primero, esta inquietud que nosotros teníamos coincidió precisamente con lo siguiente. Íbamos a poner al aire, como todos los años veníamos haciendo hasta antes de la pandemia, un programa de entrevistas económicas, tratando de entrevistar, y de hecho así lo hicimos, a grandes personalidades, desde presidente de la República, ministro de Estado, presidente del Banco Central, etcétera. Y esto naturalmente fue verdaderamente un buen acierto porque gustó mucho. Pero nos pilló la pandemia, luego quisimos echar a andar esto y nos encontramos con que muchas de las personalidades que solían venir a nuestro programa están hoy día abocados también a una serie de requerimientos en Santiago, porque mayoritariamente hay gente de Santiago. Entonces, están preocupados hoy en día qué es la reforma laboral, qué es la reforma de pensiones, la tributaria, etcétera. Entonces dijimos, bueno, va a resultar un poco difícil traer gente y por lo tanto dijimos, lancemos nuestro segundo proyecto. Lo conversamos con ustedes, con el canal y fue bien recibido, ¿no? Entonces, y eso nos satisface bastante porque también es una buena labor que estamos haciendo desde el punto de vista educativo, claro, y cumpliendo con uno de los principales también objetivos de nuestra universidad, ¿no? Fomentar más la vinculación con el medio. Creemos que nosotros como facultad también tenemos un compromiso con la sociedad, y particularmente en nuestra región. Nosotros estamos haciendo una serie de cosas, estudios, proyectos, y recientemente la facultad también sacó a edición un texto, ¿no es cierto?, que guarda relación con un informe económico regional para mostrar qué es lo que está pasando verdaderamente en nuestra región. Y eso está dirigido particularmente a empresas, instituciones, pero esto particularmente a otro nivel, ¿no? Salimos, digamos, los académicos, salimos a la cancha, salimos, digamos, a terreno. Esa es la verdad de las cosas en términos
simple. Sí, importante respecto a ese informe que nos indicas, porque muchas veces tenemos esta cifra de lo macro respecto a nivel país, pero no sabemos lo que está pasando en específico en nuestra zona, así que también vamos a estar atentos respecto a todo eso. Hagamos la invitación para que estén atentos respecto a estas cápsulas y precisamente dejar invitados, porque vamos a ver a continuación la primera sobre la inflación, así que nos haga ahí un poquito de contexto respecto a lo que vamos a ir conociendo en esta primera cápsula. A ver. La primera cápsula, digamos, de inflación se hizo teniendo en consideración que hubo un momento hasta hace un mes atrás que se constituyó, yo diría, en el centro de la noticia económica. Y ni siquiera económica, sino que permeó en todos los sectores, porque todo el mundo estaba preocupado porque a partir de la inflación ello obligó a las autoridades económicas y particularmente el Banco Central a tomar una serie de medidas para contrarrestar esto que está ocurriendo. Porque la inflación lamentablemente nos llega a todos. Y es un fenómeno, y ahí se explica en la cápsula, es un fenómeno que lamentablemente, aparte de golpear el bolsillo de la gente, ¿no?, es tratado de explicar desde el punto de vista de las causas, de los efectos que se producen y también de estas medidas que está tomando la autoridad. Y la gran, yo diría, particularidad que tienen estas cápsulas, que todo se explica en términos, como dice, en palabras simples, ¿no? Que llegue a todo, que todo el mundo verdaderamente lo entienda, ¿no? Y cuando hablábamos de inflación, definimos lo que es la inflación. La inflación, ¿no es cierto?, es un aumento generalizado y sostenido en el nivel de precio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Para efectos de cuantificar, digamos, ese indicador, se utiliza una canasta de bienes. Y esa canasta de bienes hoy en día asciende a 303 productos. Y aquí es donde empezamos, digamos, a encontrarnos con algunas dificultades de entendimiento de la gente. Porque de esos 303 bienes que la constituyen, más o menos, yo diría un 40 productos o bienes, servicios, son los que habitualmente la gente común suele utilizar. Claro. Pero cuando se calcula la inflación, se considera todos los 303. Y en ese gran universo hay muchos productos que suben y otros que bajan. Imagínate lo que viene, va a venir verano, vienen todos los productos agrícolas, particularmente frutícolas. Las frutas van a bajar, ¿no? Y constituyen una cosa importante desde el punto de vista del consumo de la gente. Y como va a bajar, hace bajar toda una parte significativa también de esto. Pero contrariamente, hay otros productos que suben. Entonces, cuando se calcula el índice de precio del consumidor, finalmente lo que se hace es sacar un promedio ponderado de todo esto. Y ese balance es el que te lleva finalmente a que muestre 0,2, 0,3, qué sé yo, ¿no? Eso es lo que va a venir. Bueno, y eso es lo que queremos conocer a continuación, precisamente con esta primera cápsula. Profe, un gusto que nos haya podido acompañar y ahí vamos a estar atentos respecto a todo esto, economía en palabras simples. Bueno, los dejamos cordialmente invitados también. Ustedes van a definir los horarios. Después van a ver otra cápsula que está relacionada con el tipo de cambio. Viene otra cápsula relacionada con las pensiones, gran preocupación de la gente. Temazo. Explicarlo en términos simples, por qué las pensiones en Chile son bajas. ¿Ok? Un gustazo. Un gusto, como siempre, que nos acompañes. Y nos quedamos con esta primera cápsula, Economía en palabras simples, con la inflación. Ok. Hola, ¿qué tal? Una de las grandes preocupaciones de las autoridades del mundo y particularmente de las personas es el problema económico. Y Chile no está exenta de esta situación. A raíz justamente de esta gran problemática económica que nos está afectando, la Facultad de Economías de la Universidad de Concepción ha decidido poner al aire un ciclo de conversaciones para justamente explicar cada uno de estos fenómenos, ¿no? Pero con un doble objetivo. Primero, tener un carácter educativo y en segundo lugar, estar dirigidos este tipo de conversaciones a personas que no manejan el tema económico, pero que sí le está afectando diariamente. Y justamente para entender esta situación vamos a abordar temas como por ejemplo la inflación,
qué pasa con el precio del dólar, qué está pasando con las pensiones, con la tributación, etc. Y hoy precisamente vamos a partir con la inflación. Y muchos se preguntan, ¿qué es verdaderamente la inflación? La inflación, ¿no es cierto?, es un aumento general en el sistema de precios. Y eso significa entonces que normalmente cuando suben los precios, esto comienza a generar efecto. Pero hay que tener en consideración una cosa. El hecho de que suba el precio individualmente, por ejemplo, de un lápiz, eso no marca inflación. Pero sí existen insumos, materias primas o cualquier otro bien que comienza a generar efectos multiplicadores y comienza a presentarse un encadenamiento de precios. Y esta situación es lo que nos lleva entonces a definir también cómo se mide la inflación. La inflación se mide específicamente a través de lo que se llama índice de precios al consumidor. Y ese índice de precios al consumidor, que muestra las variaciones mensuales, nos va a estar mostrando a través de una canasta de bienes cómo aumentan los precios. Pero ojo con esto, esa canasta de bienes, y esto va a permitirle a las dueñas de casa entender una cosita que les preocupa. ¿Qué es lo que ocurre? Esa canasta está constituida por 303 productos o servicios. Pero normalmente la gente no utiliza los 303 y utiliza solamente, por ejemplo, 30 o 40 productos. ¿Y qué es lo que ocurre? Al final se hace un promedio durante un mes de cuáles han sido estas variaciones. Y el balance puede mostrar finalmente que hay muchos productos que subieron, pero también muchos otros que bajaron. Y eso explica el por qué cuando la dueña de casa va al supermercado y se encuentra que todos los productos están sobre el 10% de incremento, llega a la casa y en la noche al encender la televisión se encuentra finalmente con que ha subido un 0,2%. A eso responde que es un promedio ponderado. Ahora, otra de las cosas importantes, ¿no es cierto?, es el hecho de que esta canasta, ¿no es cierto?, va perdiendo valor. Y pierde valor, ¿por qué? Porque habitualmente salía la dueña de casa con un monto de dinero, por ejemplo 10.000 pesos, y compraba un número determinado de productos. Pero hoy en día, lamentablemente, eso no está ocurriendo, porque el dinero comienza a perder valor, se desvaloriza, y por lo tanto, para poder mantener esa misma cantidad de bienes, va a tener que gastar más. Y eso es lo que se conoce normalmente con el nombre de, lamentablemente, aumentó el costo de vida de las personas. Ahora bien, ¿cómo esto finalmente puede estar de alguna manera también influyendo en otros factores? El hecho de que suban los precios se produce en forma inmediata un golpe que estamos recibiendo porque el salario de las personas comienza a perder poder adquisitivo, ¿no? El salario no lo están reajustando mensualmente, por el contrario, una vez al año, pero los precios están sistemáticamente aumentando de precio. Veamos lo que pasa, por ejemplo, ahora, con esta misma, mostrando otra lámina, qué es lo que está pasando también con otros efectos. En Chile tenemos una economía de carácter indexado. ¿Qué significa eso? Que todas las transacciones se expresan en cuanto a ajuste utilizando la inflación. Usted paga la colegiatura del colegio, por ejemplo, tiene que reajustarse de acuerdo al IPC. Los arriendos, los seguros, para qué hablar de los créditos hipotecarios. Entonces, este tipo de situaciones van generando naturalmente problemas con el salario. Y finalmente, ¿a qué situación podemos llegar? A darnos cuenta que finalmente la inflación comienza a actuar como un verdadero impuesto, porque está corroyendo, porque está, ¿no es cierto?, desvalorizando nuestro poder adquisitivo y por sobre todo el dinero. ¿Ok? Nuestra próxima cápsula, donde vamos a explicar, vamos a seguir con el tema inflacionario, pero vamos a explicar finalmente las causas que están generando la inflación. Lo dejamos invitado para nuestra próxima cápsula económica. No se lo pierdan.